señores, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Saludamos al Teniente General Jefe del Mando de Canarias, el excelentísimo señor don Alejandro Escame Fernández. También al General Jefe de la 5ª Subinspección del Ejército. De la misma manera, a don Luis García Rebollo, capitán de navío del Cuerpo General de la Armada en la Reserva y coordinador de este ciclo. Al cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife y a todos los presentes, amigos, compañeros y aquellas personas que a través de los medios telemáticos nos siguen esta tarde. Nos encontramos aquí para celebrar el 225 aniversario de la gesta del 25 de julio de 1797. La conferencia de hoy se titula El pueblo de Tenerife y el 25 de julio de 1797. El conferenciante será don Emilio Abad Ripoll, general de brigada de artillería, retirado, y vocal de la Junta de Gobierno de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País. Don Emilio tiene un currículum muy largo, y porque ha hecho muchas cosas y ha vivido en muchos sitios y ha actuado en muchas cosas importantes. Yo tengo que decir algo, don Emilio. Él nació en Melilla. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1958 y 2 años después ya alférez cadete en la Artillería de Segovia, graduándose de teniente en 1962. Pasó a la situación de reserva en 1999, cuando era jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias, y a la situación de retirado en 2005, cuando desempeñaba el cargo de director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Su vida militar se puede resumir de la siguiente manera. Tras recibir el despacho de teniente, ha desempeñado 17 distintos destinos. Estuvo en Melilla, en Madrid, Estados Unidos, Jerez de la Frontera, la Línea de la Concepción, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Turquía, Croacia, y en alguno de estos lugares estuvo más de una vez. Ha pasado más de 5 años de su vida fuera de España, realizando cursos en Estados Unidos, desempeñando destinos y en Ankara como agregado de Defensa Militar Naval y Aéreo en la Embajada de España. También en comisión de servicios con las Fuerzas de Paz de la ONU en Zagreb, Croacia. Es diplomado de Estado Mayor por los ejércitos español y estadounidense, especialista en misiles tierra-aire-HAC por ambos ejércitos y especialista en sistemas de dirección de tiro y de detección y localización de objetivos por el ejército español. También ha realizado otros cursos, como el avanzado de artillería antiaérea norteamericano y los españoles de cooperación aeroterrestre, estadística e interpretación fotográfica. Tiene acreditación OTAN de dominio del idioma inglés. Sus últimos destinos fueron, como coronel, el de jefe de Estado Mayor Conjunto del Mando Unificado de Canarias y el ya citado de agregado en la Embajada de España en Turquía. Como general de brigada, los de inspector de artillería del Ejército de Tierra, jefe del Estado Mayor para la Administración y Logística de las Fuerzas de Paz de la ONU para la antigua Yugoslavia, y los ya citados como jefe del Estado Mayor en Canarias y director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Además de toda esta vida militar que lleva en sus espaldas, don Emilio forma parte de la Asociación Española de Militares Escritores, la Asociación Española de Historia Militar, la Tertulia Amigos del 25 de julio, la Asociación de Amigos del Museo Militar de Canarias y la Asociación de Hidalgos de Nibaria. Es director de la colección literaria Conté de Tenerife, de Ediciones Idea. Ha traducido 11 libros de inglés, es autor de 2 libros y trabajos suyos se han publicado en otros 9. Ha pronunciado muchas conferencias y publicado numerosos artículos. Y no olvidemos que es miembro destacado de nuestra Real Sociedad Económica de Amigos del País. Como dije antes, el título de la conferencia, El pueblo de Tenerife y el 25 de julio de 1797. Don Emilio, cuando quiera, tiene la palabra.
permiso, mi general, señoras, señores, queridos amigos, ¿y qué quieren que les diga? A mí me pone nervioso que cuenten tantas cosas, porque se da la gente cuenta de lo viejo que soy. Porque si tuviera 2 cositas nada más, pues acabaría de salir de la academia. Pero así, no. Bueno, muchas gracias, doña Nerita, ¿eh? Y gracias por lo destacado miembro que me llena de orgullo que hayas dicho. No he dicho la fecha de nacimiento. Menos mal, menos mal. Bueno, pues esta, como ha insinuado doña Nérida, forma parte, esta charla que voy a dar yo, de un ciclo de 6 conferencias organizadas por la tertulia de amigos del 25 de julio para adherirse a las celebraciones del 225 aniversario de la gesta del citado 25 de julio. Se han dado 4 ya, se han impartido 4, y tanto Luis como yo propusimos a la tertulia que la quinta y la sexta fueran fuera de Santa Cruz, para querer demostrar a todo el mundo una cosa que la tertulia siempre defiende, que la defensa de Santa Cruz no fue obra solo de los santacruceros, que estuvo involucrada toda la isla y mucha gente además, como luego veremos, que no era de la isla. Bueno, pues hoy la de la quinta, espero de aquello que no hay quinto malo, que quede la cosa bien, si es verdad ese axioma de los toros, a ver lo que pasa. Bueno, si yo ahora mismo fuera un profesor, les repartiera a ustedes un papelito y un lápiz y les dijera, venga, dígame una definición de la gesta. ¿Qué opina usted que fue la gesta 25 de julio? Luego lo recogiera cuando hiciera yo un... ¿Dónde he dejado el pulsador, Moisés? Ah, aquí ya lo veo. Pues saldría, reuniendo todo, saldría una cosa así, que fue una victoria General Gutiérrez al mando de unidades del ejército regular, al mando de la unidad de milicia, con los marinos franceses de la Mitin. Aunque leerán el periódico del domingo, la versión inglesa y francesa de la gesta, verán que parece que la ganaron los franceses, o sea que no, los demás no fuimos. Los franceses dicen que fueron ellos y los ingleses, por no darnos la razón a nosotros, dicen que fueron los franceses. Lo verán en el diario de aviso del domingo, un artículo escrito por un contertulio, que es inglés, por cierto. También las tripulaciones de varios mercantes españoles y el pueblo de Tenerife contra las fuerzas invasoras de Nelson. A lo largo de estos minutos, repito, vamos a destacar esta actuación de los que no eran solo santacruceros, sino muchos más, y verán que por las calles de Santa Cruz corrió sangre de gente de muchos sitios distintos del mundo que de luego incluso no habían nacido a la sombra del Teide. Yo voy a querer dar brillo y dar algo de luz a aquellos aspectos organizativos y operativos en que fue fundamental la cooperación del pueblo de Tenerife. Así como también recordado otros hechos aislados o espontáneos o esporádicos, para que veamos un poco cómo era la forma de ser de aquellos antecesores nuestros de hace ya 225 años. La charla va a estar distribuida en estas 4 partes principales: las disposiciones del Cabildo, la actuación de milicianos y paisanos, la organización ciudadana en Santa Cruz y el rescate del olvido. Vamos a hablar del Cabildo, de las disposiciones que toma el Cabildo los primeros días y los segundos y los terceros días durante toda la gesta. Vamos a hablar del plan de rondas, que es poco conocido, y el plan de pilotos, que es menos conocido todavía. Y al final haré unas reflexiones en voz alta dedicadas a unos actores, o mejor dicho, a unas actrices muy principales en la gesta. Vamos a hablar de la actuación del Cabildo. Saben ustedes que cuando comienza la década de los 90 del siglo XVIII, estábamos en guerra, la famosa guerra del Rosellón contra Francia, cuando perdió España el Rosellón. El general Gutiérrez acababa de llegar a Canarias y confeccionó a principios de 1791 un plan de defensa un plan de defensa de Canarias que en aquellas circunstancias no se llegó a aplicar sencillamente porque los franceses no hicieron ningún intento de venir hacia aquí. Pero cuando se declara la guerra de nuevo, pero ahora contra Inglaterra, haremos cambio de enemigo como consecuencia de las alianzas con Francia, Gutiérrez envía un escrito al Cabildo para informarle que había dispuesto que se entrara de nuevo en vigencia aquel plan de defensa. Y encomienda especialmente al principal órgano de gobierno de la isla, que era el Cabildo, el único ayuntamiento que había en la isla, que tenía que prestar la máxima colaboración a los 5 coroneles de los regimientos de milicia, sin necesidad de que cada vez él tuviera que dirigirle un escrito, que ya se ve que a partir de aquel momento tenía que colaborar al máximo con las unidades militares. El día 22 de julio, apenas tenido conocimiento
Gutiérrez del desembarco inglés por la zona del Bufadero, allá al fondo de la foto, se ven, del cuadro, perdón, se ven los barcos ingleses, pues envía inmediatamente aviso al corregidor, que era don José de Castilla, y la EZA, y este convoca cabildo abierto aquí en la laguna, abierto y permanente, mientras persistiese la situación. Lanuza Cano, en su obra Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife, recoge entre ese día, que es el 22, y el 25, 3 días después, innumerables partes, oficios, escritos que van circulando del cabildo al comandante general, a las entidades, moviéndose por todos lados. Está aquí presente Juan Tous, él y Pedro Antonio Oquilla, que en paz descanse, otro contertulio, en sendos trabajos que presentaron hace ya unos 15 años, más o menos, extrajeron documentos de esa pléyade de documentos, extrajeron los más importantes. Juan sacó 21 documentos importantes y Pedro Antoria 19. Y vamos a hacer un resumen de ellos muy rápido. Lo primero que ordena el cabildo, lógicamente, es tocar al arma, como decía anoche Ana María, al arma, y tocar al rebato. Y ordena a todos los paisanos útiles de la ciudad era la laguna, y pagos de su jurisdicción, que se presenten inmediatamente en la laguna y para congregar al personal. Enseguida manda una partida para tomar las alturas de Valle Seco. Como todos somos de aquí, todos sabemos dónde está Valle Seco, y había peligro que los ingleses, al desembarcar, se infiltraran por Valle Seco, fueran a subir por ahí arriba, por la Cruz de Afur, y aparecieran en la capital, que era en la ciudad, que era la laguna. Luego el cabildo piensa en algo que recordará Juan, porque éramos de la misma compañía, entramos por la misma puerta al comedor de la Academia General Militar, que había un letrero muy grande que decía que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el buen gobierno de las tripas, que es una frase del Quijote, y estaba allí. Bueno, pues el cabildo ordena inmediatamente hacer acopio de víveres, de pan, y se pone en marcha un plan de suministro de pan, sobre todo hacia las unidades que ya estaban desplegadas y movilizadas, luego veremos por dónde. Además, moviliza el cabildo a todas las panaderías de la laguna y alrededores, y a aquellos particulares que tenían hornos, para que se dediquen a hacer pan a marcha forzada. Y a la vez recaba del comandante general, que le envía a la laguna 3.000 barriles de harina, fruto de una presa que se había hecho semanas antes y que estaban abajo en Santa Cruz. Dándole la vuelta al refrán, no solo era bueno estar con el mazo dando, sino que también no sobraba el adiós rogando, con lo que se manda a todas las iglesias que se hagan rogativas a su majestad sacramentada para que, entre comillas, se digne libertarnos de un asedio y de las fatales consecuencias que pueden resultar. Como el alimento espiritual es necesario, el vicario, el famoso don Santiago Bencomo, destina sacerdotes y confesores a la zona en que había tropas y paisanos aprestados a la lucha. No se olviden el apoyo sanitario. Se ofrece en la laguna, además de los 2 hospitales de Santa Cruz, el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores. Cuantos arbitrios y medios puedan tener la sanidad, médicos, sangradores, enfermeros, etcétera. Había que poner a buen recuerdo los caudales públicos y otras cosas de riqueza de los barcos hurtos en la bahía, y así se hace. Y es preciso acoger en la laguna, o dar paso hacia los pueblos de mar del interior a ancianos, a niños y a mujeres que vienen huyendo de Santa Cruz. Hay 2 detalles en que se combinan la celeridad de la respuesta y la eficacia, que a mí, que como saben mi general está bastante relacionado con la logística, más de una vez me llama mucho la atención, y no es que ponga en duda nuestra capacidad de hoy día, pero verás. El primero es el tema del calzado. El día 24 iban llegando a Santa Cruz descalzos de las caminatas, los campesinos, los milicianos que se iban acercando. El capitán general, el comandante general, le manda un escrito al cabildo en que dice que quiere 100 pares de zapatos. La noticia, la orden, llega aquí a la 1:30 de la tarde, a la laguna. A la 1:30 de la tarde. A las 4 los zapatos estaban en Santa Cruz. Hoy con los ordenadores y con todo eso veríamos lo que ocurría. Y el otro punto es el que se relaciona con los suministros. Piensen, porque todos conocen la isla. Hubo que alimentar gente que estaba desplegado por las alturas de Taganana, por altura de Valle Seco, por Cruz de Afur, por ahí, etcétera, etcétera. Había gente en bajamar
en Punta del Hidalgo, en Tejina, en el Valle de San Andrés, en toda la línea costera defensiva de Santa Cruz, en Guadamojete, en Radazul, en Candelaria, y se envían 16.000 libras de pan, que si multiplicamos por el 0,4 y pico son 7.000 kilos de pan los que se fabrican, y 300 libras de bizcocho, y 7 pipas y medio de vino, importantes cantidades de arroz, de carne, de queso. Yo creo que no puede haber, en un país tan aislado y tan pobre como era Tenerife, no puede haber una mejor demostración de solidaridad, de gente solidaria, que la actuación del Cabildo en estos primeros momentos de la lucha. Ahora vamos a hablar de la actuación de los milicias y los paisanos. De todos es conocido el papel trascendental, don Pedro Bonoso y yo hemos hecho eso varias veces por ahí por el mundo, que jugaron las milicias en la defensa del archipiélago entre los siglos XVI y XIX. Todos aquellos que han asistido a intervenciones de la tertulia, de tertulianos, en actos similares al de hoy, saben que somos un poco la voz que suena en el desierto. En un desierto del olvido, o lo que es peor, de indiferencia histórica o de menosprecio histórico, ante la falta de cualquier recuerdo hacia las milicias canarias y hacia los miles de hombres que durante siglos sirvieron en las milicias canarias. En todo Canarias, tan solo hay un pequeño callejón en Santa Cruz que se llama Milicias de Garachico. ¿Se asombrarían ustedes si yo les detallase el número de veces que hemos pedido a las sucesivas corporaciones municipales, piensen en todos los pueblos que hemos dado conferencia, en todo se ha pedido, que se levante un sencillo monumento en honor de las milicias canarias? Y si no hay dinero, que sí lo hay para otras cosas, que se ponga el nombre de una calle o de una plaza a las milicias canarias. Bueno, este no es el tema de esta tarde y entonces con vergüenza ajena y con pena ajena lo soslayo para no enfadarme. Las milicias eran de verdad el pueblo en armas. Pese a que su organización era militar y sus ordenanzas puramente castrenses, sus componentes tenían un elevado carácter de lo que hoy definiríamos como amateurs, como aficionados, aunque tenían lógicamente la obligatoriedad de acudir, de incorporarse a filas cuando los llamaban. Eran campesinos, albañiles, obreros de toda la rama existente en la población. Ya veremos luego las excepciones, quienes no iban a las milicias. No pernoctaban nunca en un cuartel. Se reunían una vez al mes, un domingo, para hacer instrucción. Como mucho, pegaban 1 o 2 tiros al año, como mucho. Apenas se disponía de armamento. Estaban obligados en las milicias desde que tenían 15 o 16 años, en principio hasta los 65, luego se fue rebajando hasta los 40. Debían de actuar siempre en los momentos que los llamaran, que siempre ocurrían los más inoportunos, el momento de la siembra, el momento de la recolección. Y cada vez que aparecía por ahí una vela, pues ya pensarían que sería enemigo y había que acudir. Las milicias habían nacido espontáneamente, eso dice don Antonio Rumeo de Armas, espontáneamente, entre comillas, en el siglo XVI. Al principio no eran más que un grupo de hombres dispuestos a defender sus vidas y sus haciendas y sus pocas haciendas con uñas y dientes. Luego irían apareciendo normas, reglamentos y ordenanzas, pero en el fondo yacía lo genuinamente popular. Las milicias eran populares. Y esta participación popular era muy gravosa para Canarias, porque había muchos hombres encuadrados en las milicias. En el último cuarto del siglo que estamos tratando, del XVIII, se había implantado una nueva organización militar y ya se había reducido el número de 13 regimientos de milicias a tan solo 5 aquí en la isla. También existían las milicias de artillería, que en parte eran veteranas, es decir, podíamos considerarlas del ejército regular, y en parte se surtían con milicianos como los de infantería, solo que iban a prestar servicio en artillería, como el teniente Grandi, que era de milicia, pero estuvo adscrito al Real Cuerpo. Pero ya se contaba, y esto era muy importante cuando el tema de Nelson, con la primera unidad que hubo del ejército regular, el batallón de infantería de Canarias. Hacia 1770 y tantos se crea ese batallón, y el general Gutiérrez, cuando viene aquí, duplica sus efectivos. Eran unos 600 hombres, de los cuales siempre había 100 destacados en Gran Canaria y 60 en La Palma. Eximían a los milicianos de que cada vez que había una alarma tuvieran que acudir los milicianos. Ya acudía el batallón de infantería de Canarias. Además, servía de escuela para los oficiales de milicia. ¿Cómo era un regimiento de milicia? Un regimiento de milicia estaba compuesto por 10 compañías, 8 compañías de 100 hombres.
de fusileros, pero de esas cada una compañía separaba 20 hombres para formar una compañía de granaderos y una compañía de cazadores. O sea, eran regimientos de aproximadamente 800 hombres cada uno y, como digo, 5 aquí, Abona, Güímar, La Laguna, Garachico, La Orotava y Garachico. ¿Estaban bien preparados los milicianos? Ya he dicho que no. Pero había una excepción en Canarias. En 1793, cuando la guerra del Rosellón, el general Gutiérrez manda al batallón de infantería de Canarias a la guerra del Rosellón, pero lo refuerza con las compañías de granaderos de los 5 regimientos, de los regimientos de milicia de la isla. Pero estos granaderos no podían estar casados ni viudos con hijos a su cargo. Lo eximían. Entonces iban solteros, robustos, decían, de las compañías de fusileros. Por tanto, ya había gente que había escuchado tiros. Ya había gente, cuando viene aquí, después de 2 años de campaña, que sabe lo que es la guerra en cierto modo. Y por eso el general Gutiérrez, desde un principio, cuando da la instrucción en febrero, hace que bajen a Santa Cruz las compañías de granaderos de los 5 regimientos de milicia para reforzar las exiguas plantillas del batallón de infantería, que, como ocurre siempre, lo sabemos bien, raramente estaban completas. Pero como, pone a su frente, pone al teniente coronel don Domingo Chirino Soler, que era marqués de la Fuente de las Palmas, y cuando pasan 6 meses tiene que relevar a los granaderos por los cazadores, porque no pueden estar por ley más tiempo, por norma, más tiempo fuera de su casa aquellos hombres, y tienen que ir otros. Como las plantillas del batallón no estaban completas, ordena además que un oficial y 40 milicianos de los 5 regimientos pasen a reforzar también a Santa Cruz al batallón. De este proyectable que tienen en pantalla, no lo voy a preguntar luego, que conste, solo me gustaría que se fijaran en la columna de la derecha, la de los tantos por ciento, para que vean que del ejército regular el 21% de los defensores de Santa Cruz, de los 1.669 que figuran abajo, el 21% eran del ejército regular, el 43% eran de las milicias y el resto se va sacando los rozadores de la laguna con las rozaderas, los paisanos artilleros, que luego hablaré de ellos, que constituyen una unidad de artillería, los pilotos y auxiliares de los barcos que están fondeados en el puerto y los franceses de la Mitin, eso suman un 36%. Aparecen más, vienen más. El día 23 aparecen 300 y pico que vienen de los regimientos de milicia de la banda norte. Y es una cosa muy curiosa, de 355 milicianos les dan a elegir armas y 354 eligen un chuzo, un bastón. Solo uno, un estudiante que se llamaba Cristóbal Fernández de Araúz, pide un fusil, pero los otros 354, un bastón, que era lo que mejor manejaban, tenían que ser. En estos 1.669 que hemos incluido antes, no están incluidos los 500 del Regimiento de la Laguna, que van el primer día, los que emocionaban la otra noche a Jesús Villanueva cuando hablaba de los que van y se encuentran al alcalde de Taganana y todo esto, esos no están incluidos, ni otros que van llegando posteriormente. El general Gutiérrez estaba absolutamente convencido de que el ataque principal se iba a desarrollar sobre el puerto y plaza de Santa Cruz de Tenerife, tanto por la importancia del puerto, la importancia, como decía, del puerto, como por la importancia militar de la plaza. Y su hipótesis más peligrosa se convierte en certeza cuando en abril y mayo, como ya hemos visto estos días, los ingleses se llevan 2 barcos, uno español y uno inglés y uno francés, perdón, de la propia Rada de Santa Cruz. Entonces dice que el esfuerzo principal lo va a volcar, pero no puede descuidar el resto de la isla, como es lógico. Y activa un plan de atallayeros. El otro día nos enseñó Miguel Ángel Noriega dónde estaban situadas todas esas 15 atalayas que estaban a cargo de estos regimientos que tienen en pantalla, quienes con señales, este es un fotomontaje de don Víctor Esquerro, un tertuliano que desgraciadamente se nos fue enseguida al cielo, poquito después de ser tertuliano, y los atalalleros, pues con señales de fuego, de humo o banderolas, avisaban de la presencia de barcos, del rumbo que traían, del número que eran, etc. Y hay otros 2 regimientos, el de Güímar y el de la Orotava, que no han aparecido antes, que se encargan de defender las playas, porque en su zona hay playas. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando en la Segunda Guerra Mundial hay la amenaza de ataque inglés aliado a Canarias, General Serrador dicta una orden general y el gobernador militar de la isla de Tenerife despliega las unidades lo mismo, sectores de vigilancia solamente y sectores de defensa.
lo mismo que hizo Gutiérrez un montón de años antes. ¿Dónde estuvieron estos milicianos y aquellos paisanos que se fueron uniendo ante la llamada de Gutiérrez? Lo tenemos muy explicado en el libro de Luis Cola y de Dani García Pulido, y en las recuperaciones de la documentación que existen en las fuentes documentales y en la adenda. Yo brevemente les diré que el día 22, Rozadores de la Laguna y paisanos dirigidos por el alcalde de Taganana, por cierto, el alcalde de Taganana siempre era el alcalde de Taganana, un anónimo personaje, el alcalde de Taganana. Hace 6 años la tertulia indagó, un tertuliano, Dani, descubrió que el alcalde de Taganana se llamaba don Andrés Perdomo Álvarez, y la tertulia pusimos esa placa en la plaza de la iglesia de Taganana para que quedara constancia de cómo se llamaba el alcalde de Taganana en aquel momento. Bueno, pues esos hombres se empiezan a desplegarse por todo el archipiélago. Además de los que ya he dicho que van a la zona de Taganana, bajan 6 cañones a la cuesta, ahí donde está la parada del tranvía prácticamente, la zona de Gracia. Son milicianos los que suben los 4 cañones, como relata Jesús, a hombros a la altura de Paso Alto la mañana del 22, y desde allí, con los franceses y soldados del batallón, impiden el desbordamiento de la línea de baterías costeras. Milicianos y paisanos se unen a la guarnición de Paso Alto. Franceses y paisanos refuerzan San Miguel, donde está el Club Náutico ahora. Milicianos defienden San Pedro y San Antonio, los fuertes que estaban abajo pegados al mar, apoyados por la tripulación de un buque del Reina María Luisa que acababa de llegar. Milicianos de la división de cazadores se desplegan por las playas de San Telmo. Decenas de milicianos completan, como he dicho, las exiguas plantillas del batallón de infantería, y bien encuadrados y bien mandados por oficiales profesionales, dan muestras de su valor en los combates callejeros de la noche del 24 al 25. Otros constituyen reservas a disposición del mando, los que iban llegando. Son paisanos los que, a requerimiento del coronel de artillería, que hace suyo y lo ordena el comandante general, son seleccionados por el alcalde real para incrementar los sirvientes de pieza de las 90 y tantos cañones que teníamos. Son paisanos los componentes de las rondas de las que vamos a hablar enseguida. Y con los pilotos y los marineros de los buques surtos en el puerto, hubo paisanos que constituyeron una batería de campaña de apoyo inmediato a la infantería, con los cañoncitos violentos de 40 milímetros que barren las calles de Santa Cruz aquella noche cuando los ingleses empujándolos hacia Santo Domingo. En fin, toda aquella gente estaba inspirando, sin saberlo, al poeta que escribió el himno de nuestro regimiento de infantería de aquí, cuando dice que en nuestras cumbres, en nuestras peñas y en nuestra fortaleza no bata el sol, no bata el viento otra bandera que no sea la de España. Todos se esforzaron por conseguirlo así. Un esfuerzo colectivo que costó caro. No tan caro como le costó a los otros, pero ahí tienen los caídos, militares 16, del ejército regular 7 y de las milicias 9, marineros españoles 2, marineros franceses 2 y paisanos 4. En cuanto a los heridos, de los 38 militares, ahí tienen el reparto. Quiero decir que los muertos, bueno, que se verá ahora, los muertos principalmente fueron de la Orotava. 5 del regimiento de milicianos de la Orotava era la mayoría. También a la tertulia le rendimos un homenaje hace 3 o 4 años, levantando en la calle, en el inicio del paseo de San Telmo del Puerto de la Cruz, un monolito con el recuerdo a esto. Como ven lo que dije al principio, acá hay gente que no es de Santa Cruz, de la Orotava, de la Laguna, uno de Santa Cruz, Tacoronte, Garachico, tal, de Gran Canaria, de Lanzarote, de la península, de Andalucía y de Asturias, y del extranjero 4, 2 franceses de la Mutín, un irlandés, pero que aunque estaba afincado en Santa Cruz, era irlandés, y un soldado de origen francés del batallón de infantería. Vamos a hablar ahora del plan de rondas, que es muy importante también. También cuando la guerra anterior contra Francia se había redactado un plan de rondas que tampoco se había ejecutado porque, como dije, los franceses no intentaron nada contra Santa Cruz. Era en la primavera de 1797 y entre el montón de órdenes y escritos que he citado antes, llega al puesto de mando del general Gutiérrez una enviada por el alcalde real, que era don Domingo Vicente Marrero, para que se actualizara, le manda el capitán general, el comandante general, a Domingo Vicente que actualice el plan de ronda que se había redactado cuando los franceses. El 1 de mayo el alcalde se reúne con los síndicos personeros, con los escribanos y le remiten
el plan de ronda al capitán general, al comandante general. El plan de ronda no era más que un sencillo plan de protección civil, diseñado para, en caso de invasión, decía, evitar insultos, incendios y otros desórdenes, como por ejemplo el pillaje. Se detallaba la constitución de 6 rondas. La calle del Castillo dividía la ciudad en parte norte y parte sur. Y luego cada una de esas partes, perpendicular a la calle del Castillo, se trazaban 3 líneas, de manera que se constituían 6 rondas en total. El puesto de mando estaba situado en la Plaza de la Pila, yo creo que donde está el McDonald's, porque allí es donde entran los ingleses y matan a un paisano, los de Trubridge, que están refugiados en la pared de lo que hoy es el Banco de Santander. Y allí tenían que tener también 4 lechos con 4 hombres, destinados cada uno para conducir enfermos a los hospitales. Era muy importante el fuego, porque era una ciudad, una población que era casi toda de madera, y entonces piden, en el plan de ronda, piden cubos, palas, arena, carretas, al comandante general, a los militares, para que se los presten. También cada ronda llevaba un cura, aunque no figura luego en el estadillo. Los componentes de la ronda, si están en el archivo, aparecen relacionados con nombres, apellidos, todos los señores que iban en la ronda, en función de su profesión. Estas relaciones nominales, desde mayo hasta que se produce el ataque, hasta el día 23 o 24, sufren modificaciones. Hay gente que se va, hay gente que ha cambiado de destino, hay gente que se ha enfermado y van cambiando. Pero el número de efectivos era este que tienen en pantalla. Miren, abajo a la derecha, 196 paisanos que no forman parte de las milicias ni nada y constituyen el plan de ronda. Como ven, tienen profesiones, distintas profesiones, en las que no se incluyen ni los empleados de rentas, serían los de Hacienda o así, ni los escribanos, ni sus escribientes, ni los boticarios, ni los panaderos, ni los auxiliares de hospitales, o sea, los sanitarios, eso no se incluye. Ni tampoco a quienes, esto por deformación militar, le podíamos llamar la unidad de transporte, a los acemileros, que tenían que llevar sus mulos o sus burros, y que se concentraron prácticamente donde está la fuente de Isabel II, empezando a subir la calle, la Marina, la calle de la Marina, la fuente de Isabel II a la izquierda. Allí era el punto el aparcamiento de las acémilas. De entre los caídos hubo 3 del plan de ronda. Don Carlos Rooney, que era el irlandés, era un enlace a caballo y lo matan. Don Antonio de la Torre, que este es el que muere en la calle de las Tiendas cuando se dirige al almacén precisamente, y don José Mariano Calero. Y hay otro plan que es menos conocido, que es el plan de pilotos o el plan de las rondas de mar. A lo largo de las relaciones, cuando vamos leyendo, van saliendo nombres de barcos que había en el puerto. Eran barcos de luego no eran de guerra, ni soñar enfrentarse a la poderosa escuadra inglesa que teníamos delante. Y esto lo que se le ordena es que anclen, que permanezcan cerca de la costa sin interferir el fuego de las baterías de costa, como ocurrió en 1656 cuando Blake, que hasta que los ingleses no se cargaron a los barcos nuestros, a los barcos mercantes, no pudimos nosotros cargarnos a los barcos ingleses, porque los teníamos delante de las baterías de costa, estos barcos tenían gente preparada, tenían los pilotos, que era gente que sabría algo de matemáticas seguro, algo de medir ángulos seguro, y claro, ese detalle no podía pasar desapercibido para Gutiérrez ni para su plana mayor, y a estos los fichan enseguida, los adiestran oficiales de artillería con los cañones violentos y los convierten en informantes jefes de pieza que van a funcionar de maravilla la noche del 24 al 25. Estos son las rondas de mar, porque también les encarga Gutiérrez que vigilen toda la costa. Posiblemente estos son los que se cargan las 18 barcas inglesas que hay varadas, que varan y que luego los ingleses entran en la ciudad y que luego aparecen destrozadas, 18 lanchas de las que hablábamos anoche, de 40 o 50 hombres cada uno, que aparecen destrozadas. Posiblemente fueron estos tipos los que hicieron aquello. También estas cuadrillas también tuvieron un muerto, un contramaestre murió. Bueno, después de este repaso, le voy a hablar de la cuarta y última parte, y quiero hacer una reflexión en voz alta dedicada a unas protagonistas en la sombra, las mujeres. Anoche me preguntaba el teniente general, ¿alguna mujer en la gesta destacada? Yo tiré por elevación y hablamos de cuando la primera cabeza de león, la esposa del gobernador o del castellano de San Cristóbal, que estuvo ejerciendo.
Pues bien, yo soy uno de los muchos millones de españoles que no necesitamos un Ministerio de la Igualdad, ni cosas similares, para respetar a la mujer, para valorar lo que la mujer ha hecho en la historia, en sus dos fundamentales papeles, su fundamental, la célula básica de la sociedad que es la familia, la mujer es la jefa de la familia, y en la otra faceta de destacar sobremanera muchísimas veces. Claro, para pensar así de golpe, pues Isabel la Católica, ya está, por poner una cualquiera. Yo no necesito que me diga que mi mujer es igual a yo o que yo soy igual a que mi mujer. Y soy uno de muchos millones de ustedes que estoy seguro que pensamos lo mismo. Pero de mis palabras esta noche, entre la ronda, los barcos, los cañones, la mujer no ha aparecido. Y yo no quisiera que ustedes se marcharan a casa con esa sensación de que las mujeres no estuvieron. Y por eso voy a romper una lanza en favor de las mujeres. Luego no admito muchos besos tampoco, o sea que controlaron. Dicen que Napoleón decía que quería generales con suerte. Si eso era verdad, muchas veces lo han comentado los tertulianos, Gutiérrez hubiera estado en el Estado Mayor de Napoleón y muy pegado a Napoleón. Porque Gutiérrez tuvo suerte, ocurrieron muchas cosas que tuvo suerte. Y la primera la ocasiona una mujer. En las primeras horas del día 22, cuando los ingleses van a intentar el primer desembarco, una sencilla campesina de San Andrés viene a vender sus productos a la Recoba, a Santa Cruz. Como los barcos, hablábamos de, eso me lo ha enseñado el capitán de navío, García Rebollo, los barcos no estaban, el primer día estaban más separados, vinieron, el viento los echó para atrás, pero las barcas tenían que venir remando desde, pónganse ustedes, la Desaladora o más para allá, hacia San Andrés, remando cerca de la costa hacia Valleseco. Esta señora venía por el senderito que había, pegado a la orilla del mar, en el mismo sentido. Y se da cuenta que allí hay un enjambre de barcas, dicen, más de 30 barcas, con 30 hombres cada una, pues eso se nota, el ruido. Echa a correr, llega a Paso Alto, alerta a los centinelas, tira piedras, los centinelas alertan a los oficiales ordenan pegar 3 cañonazos, que era la señal de alarma convenida, y la ciudad, ¡bum!, el lugar se levanta todo el mundo de la cama y se ha abortado el ataque porque ha fracasado totalmente la sorpresa que pensaban causar los ingleses. Pues bien, nosotros, en nuestra humilde tertulia, muchas veces propusimos al Ayuntamiento de Santa Cruz que se hiciera un homenaje, un monumento a esa mujer, que la situarán precisamente en la plataforma del Castillo de Paso Alto. Pero entre que ya había una, además considerábamos que sería un homenaje a todas las campesinas que durante siglos vinieron a traer sus productos a Santa Cruz. Pero bueno, como ya había una en la entrada, estos son los ingleses intentando desembarcar, como ya había una en la entrada de la Recoba y como no había dinero, pues no hubo más remedio que colocar solo un sencillo atril representando una campesina, y por cierto está entre nosotros Gladys, que es nuestra contertulia Gladys de Armas, que es la que diseñó la placa, y en la placa en el centro está el escudo de la Capitanía General de Canarias o del Mando de Canarias, que fue quien sufragó ese sencillo recuerdo a aquella mujer de la que no sabemos nada, si era joven, viuda, soltera, casada, no sabemos nada. Intentó Daniel García Pulido encajar entre las mujeres que habían que aquel tiempo vivían, llegó a un grupo de 10 o 12, pero de ahí no pudo pasar. Bueno, y si sigue repasando uno lo que sucede horas después, cuando el infernal calor de un día como el de hoy asolaba Santa Cruz de Tenerife y los ingleses estaban en lo alto del Ramonal con las cantimploras, me imagino que más de uno habría tirado el agua antes y la habría llenado de ron o de vino allá arriba, y sin nada que protegerse, no era igual la situación en la orilla de enfrente, en el monte de enfrente, en la altura de Paso Alto. Allí el jefe que mandaba a las tropas hispano-francesas había pedido lonas, había pedido agua y tal, y habían subido las unidades militares. Pero aquel día, de manera espontánea, las aguadoras de Santa Cruz deciden que Santa Cruz se queda sin agua, que el agua es para los soldados. Y empiezan a subir agua a la altura de Paso Alto, con ánforas, con cántaros, con lo que fuera, apoyado en las cabezas, en las caderas.
treparon como cabras, y como dije el otro día, no es peyorativo, sino admirativo decir que treparon como cabras, porque fíjense, piensen dónde está el barrio de la Alegría, piensen subir de la altura del Club Náutico arriba, en un día de sur como hoy. Mañana el que esté, mañana quiera comprobarlo, que coja 10 o 15 kilos y se ponga a subir arriba. Y no había carretera, claro, habría un senderito, una cosa así. Pues estas mujeres subieron, bajaron, volvieron a subir horas después con más agua, con comida, con quesos, con frutas. Y dicen las crónicas que las más jóvenes subieron una tercera vez por la tarde. Con lo de sexo débil, que se lo digan a otros, porque yo no me lo creo. Y si no creen ¿no creen ustedes que esta es una muestra de una integración perfecta del pueblo con sus soldados, de un apoyo a su gente allá arriba, mejor que esta muestra? Yo es que no encuentro otra. Y al igual que dije de la agreste, o de la campesina, digo de las aguadoras, ¿por qué no poner un monumento con varias aguadoras en el barrio de la Alegría? No, porque ya hay otra aguadora en el Chorro de Santo Domingo. Y no, porque no hay dinero. Pues bien, nos conformamos con este diseño, que no es poco conformarse, de Gladys, y en este caso quien pagó la placa fue el Real Club Náutico, en cuya entrada está colocada esta placa. A lo largo de los días de la gesta, estoy terminando, especialmente la noche del 24 al 25, como hemos visto, hubo 24 muertos. Todos fueron varones. Pero en su familia habría mujeres, esposas, madres, hermanas, hijas. En lo referente a las esposas especialmente, con la pérdida definitiva de su hombre, quedaban en el más absoluto desamparo. Sabemos que el rey concedió algunas pensiones, pero de las demás, de la mayoría, no se sabe nada. Como escribió una vez don Luis Mafiote en el centenario, en 1897, a ellas y a los muertos 2 paletadas de tierra y el olvido. Un olvido en que quedaban sepultados no solo sus hombres, sino ilusiones, proyectos, las propias vidas. Pero aún me queda otro grupo de mujeres. Cuando uno lee las crónicas, hay una sencilla línea cuando cuentan que se suben a la laguna ancianos, niños y mujeres. Una línea dice: algunas mujeres prefirieron quedarse junto a sus maridos. Pues así de sencillo y así de sublime. Se quedaron juntos, no detrás, como dice esa famosa frase que a mí no me gusta, detrás de un gran hombre, al lado de un gran hombre hay una gran mujer y viceversa. Se quedaron con ellos, se quedaron a su lado, arrostrando el peligro del ataque, los incendios, la muerte, cosas peores, como sabe la señora. Y se quedaron, pues eso, para defender y proteger su suelo y para cumplir una promesa que habían hecho pocos o muchos años antes ante cualquier Cristo, cualquier Virgen, en cualquier ermita de aquí de la isla o en cualquier iglesia de la península. Y cuando a mediados de aquel 25 de julio, cada una de aquellas mujeres, cuando forman las unidades para dar paso a los ingleses que se vayan al puerto, en este cuadro también de Víctor Esquerro, a lo mejor esa mujer que está ahí viera a su hombre sucio, a lo mejor herido, a lo mejor ileso, pero cansado, lleno de pólvora y tal, para ella se abrió otra vez el Valle de la Esperanza. Y para él, para aquel soldado, aquel miliciano, aquel paisano, el verla a ella con el fondo de la bandera de España ondeando porque volvía a soplar el alisio, a Dios gracias, en el castillo de San Cristóbal, pensaría que todo el sudor, las lágrimas, el temor, todo había valido la pena. Tenerife seguía siendo España. Y allí estaba ella. Y nada más. Acabamos. ¿Alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿No se anima nadie? Le pasan un micrófono. Yo me acabo de llevar una alegría, Emilio. Oye, enhorabuena.
por tu conferencia fantástica. Siempre aprendo cuando te escucho y me ha llevado una alegría porque no conocía que se había logrado saber quién era el alcalde de Taganana, a quien yo, sin saber quién era, tengo un cariño especial. ¿No? Mi pregunta fundamental es, mi pregunta, quiero decir, lo que te quiero preguntar, a ver, para que me des tu opinión, para que nos des tu opinión en relación a los paisanos, ¿no? Sabemos que el Marrero, el alcalde Marrero, tuvo algún enfrentamiento con el general Gutiérrez, incluso criticó que él no digamos, embarazara, ¿no? a los ingleses, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Sé lo que opinas porque lo hemos hablado, pero me gustaría que lo dijeras. Aquella opinión de don Domingo Vicente Marrero quedó desmontada cuando apareció la famosa carta del general Gutiérrez al rey. Para los que no lo sepan, Gutiérrez manda una breve, escueta nota llevándola el propio Nelson a Cádiz, diciendo que han vencido, que hemos vencido. A la vez manda a un subteniente de correo, que era un cuerpo militar que habría entonces, lo manda en una aventura también, lo cogen unos piratas, lo hacen prisionero, lo libertan en Tánger. Total, cuando este hombre lleva la carta con más datos ya a la corte, ya sabían en la corte que habíamos vencido desde hacía mucho tiempo. El rey le contesta a Gutiérrez, que muy bien, el ministro de la Guerra, que muy bien, pero que explique por qué dejó marchar a los ingleses sin embarazar, es decir, sin molestarles, sin hacerlos prisioneros y tal. Segunda carta. Tercera, Gutiérrez al rey. Le manda una carta y esa carta se pierde. Cuarta, el rey a Gutiérrez. Hizo usted muy bien. Entonces, como se pierde la explicación y se empezó a correr a esta, por qué habían dejado a los ingleses irse sin entregar las armas, retirándose a tambor batiente con las banderas desplegadas, pues la gente dice que había que haberle dado más caña a los ingleses, haberlos hecho prisioneros y tal y cual. Incluso Domingo Vicente Marrero dice, es que el que mandaba no era de aquí, una cosa así dice. Entonces, afortunadamente, muchos años después, en el Archivo Histórico Militar, apareció la carta, en 1999 me parece. Y en la carta Gutiérrez explica al rey lo que es la verdad, que hay 600, 700 ingleses desembarcados y él tiene 300 y pico hombres rodeando el convento, que los artilleros llevan 3 noches sin dormir, que la flota inglesa está muy lejos porque no le han dejado las mareas acercarse, pero que como cambie el viento y se acerquen y nos pongamos nosotros en plan chuleta, es decir, nos quedamos con los prisioneros, 4 bombas y arde Santa Cruz de Tenerife, que era de madera. Y luego además, sino que podían intentarlo otra vez, porque todavía tienen gente a bordo, podían intentar un nuevo desembarco. Y por eso el rey dice, pues hizo usted, y a un enemigo que huye, puentes de plata. Y si se comprometen además a que no van a volver a atacar, esa flota no va a volver a atacar las Canarias, pues perfecto, ha hecho usted muy bien. Pues esa era mi opinión. Don Domingo Vicente, buen tipo, pero ahí se equivocó. El combate de Nelson, que estaba a la capitanía, que hay una historia hecha por Ana María de Pérez también. ¿Cuál? Es que no te he entendido, Pepe. No te he entendido. Pedro Fosta, sí, que vio el combate de Nelson. Ah, sí, bueno, hay muchos testigos de los combates. Otro que lo ve, ¿quién era Juan? Uno que lo ve desde las tablas, desde el tablero por ahí arriba, otro ve el combate y que la ciudad está entera llena de fuego y tal. Mucha gente no se ha ido y se ha quedado ahí, se quedó. Pero Pedro Foster además estaba metido en una de las rondas, o sea que su nombre figura en una de las rondas, o sea que se quedaba voluntariamente a trabajar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Parece que no se animan. Hemos aprendido. Eso quiere decir que hemos recogido todo lo que nos has querido transmitir. Hay un par de comentarios en el chat telemático, agradeciendo la retransmisión y felicitando por la conferencia, Emilio. Si no hay más preguntas, no, ¿verdad? Bueno, pues yo te felicito en nombre de la dirección por esta magnífica conferencia, Emilio. Yo sí que he aprendido un montón de cosas. Debe ser que yo soy más ignorante en este tema. Pero vamos, me has dejado alucinada con muchas cosas de las que has comentado, ¿no? Esa participación de la mujer que parece que no hizo nada, pero que no figura, pero
que sí. Pero que sí figura, y la gente del pueblo, cómo la gente fue capaz de participar en ello, de entregarse. O sea, me parece... Cuando se defiende su tierra y la gente corría siguiente, claro. Bueno, quiero advertir que mañana, avisar que mañana el capitán de navío García Rebollo da la 6ª conferencia de este ciclo, la 6ª y última, y que otra vez a las 7 de la tarde, con el permiso y el agradecimiento, que se me ha olvidado porque soy un mal educado, a la Económica, por permitirnos utilizar estas históricas instalaciones, pues le toca a Luis mañana hablarnos de un tema muy curioso, porque yo que me mareo en el ferry, nos va a hablar de una visión marítima de los combates de Santa Cruz, desde el punto de vista de un marino profesional de guerra, a ver cómo vio él aquello. Tú sabes, Emilio, que esta es tu casa y tú puedes disponer de ella siempre que quieres, o sea, nadie mejor que tú. Agradecerles a todos los presentes y también a aquellas personas que nos han seguido telemáticamente la presencia esta tarde, y les esperamos mañana, como bien ha dicho Emilio Abad, para oír a nuestro amigo Luis García Rebollo. Gracias a todos por asistir. Buenas tardes, se levanta la sesión.